hay muchas definiciones de aborto. Nosotros decidimos tomar la de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que dice es la expulsión o extracción de un embrión o de un feto de menos de 500 gramos de peso aproximadamente a las 22 semanas, o bien cuando éste tiene otro peso o edad gestacional, pero es totalmente inviable. Eh, Tomamos esta definición porque sentimos que como que abarca lo que es un aborto espontáneo, una terminación espontánea del embarazo y pues todo lo que conlleva esta palabra, ¿no? Que hay que tener en cuenta que terminación espontánea del embarazo y aborto no se considera que sea pues un sinónimo, tiene un significado diferente. ¿Y por qué aborto es importante de hablar en la salud pública? Básicamente, como por estas cosas claves, que es que las prácticas inseguras aumentan la mortalidad y morbilidad materna y es totalmente evitable. Hablar de este tema protege la vida y la salud de las mujeres, impacta los sistemas de salud, eh, ya sea con la prevención, con las consecuencias de un aborto mal practicado, eh, se involucran los derechos sexuales y reproductivos y sobre todo por la prevención. Acá les traje una tabla en la que podemos ver qué es el aborto. Se puede ver acá los diferentes como tiempos del aborto y lo que abarca un aborto espontáneo, que es cuando es inevitable, cuando es incompleto, completo, cuando es una pérdida, y acá que es el que más se puede decir que nos interesa como médicos, que es cuando es inducido, que es cuando el embarazo es terminado por un procedimiento médico o por medicamentos. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué ha dicho la ley colombiana a lo largo de la historia sobre el aborto inducido? Básicamente, como súper resumido, todo antes de 2006, súper ilegal, empezando en el año 1936, donde eso es la primera vez que vemos definido el aborto en la ley y definen que es penalizado como delito. Igual, algo que me pareció interesante es que en este Código Penal ellos diferencian entre un aborto realizado con el consentimiento de la mujer embarazada o sin el consentimiento. Igual en los dos había pena. Si es realizado sin tu consentimiento, se puede haber una pena más reducida de 1 a 4 años, pero si se realiza con el consentimiento, se puede dar una pena de 1 a 6 años. Y también algo interesante es que aquí también mencionan el concepto de el atenuante de honor. Lo que decía específicamente en ley es que puede haber una reducción de la pena para salvar el honor propio o de la madre, la mujer, descendiente, hija adoptativa o hermana. En 1980 se hizo un nuevo código penal y cambiaron varias cosas, pero el aborto no fue uno de ellos. Básicamente aquí confirman lo que dijo antes, confirman todo el tema de el aborto con o sin consentimiento, pero igual los dos siendo penalizados, y el hecho de que el honor podía ser considerado un factor atenuante. Y llegamos a 1994 y quería preguntarles a, al público qué pasó en 1994 que no existía cuando estamos en 1980. Si alguien se anima a contestar. No sé si la Constitución del 91. Exacto. Entonces, básicamente, la mayoría de nosotros vimos un curso que se llama Constitución y Democracia, donde hablan pues bastante de la Constitución del 1991 de Colombia. Y ahí ellos definen que nosotros tenemos varios derechos y lo que pasó en 1994 es que alguien hizo una demanda diciendo que el Código Penal, el artículo en particular que penalizaba el aborto, iba en contra de los derechos estipulados en la Constitución del 1991. Sin embargo, la Corte rechazó la demanda y esto ratificó que el aborto era un delito, que penalizar el aborto no iba en contra de la Constitución ni de los derechos de la persona quien quiera realizar el aborto y además que la vida prenatal tiene un valor constitucional y debe ser protegido por el Estado. Llegamos al año 2000 y otra vez hacemos otro código penal donde cambiaron muchas cosas y en particular en un intento para ser un poquito, digamos, menos discriminatorios, ellos dijeron como, uy, eso como lo de la NOR
es un poco machista, como que eso da la implicación de que la mujer puede perder su honor con, digamos, con un embarazo y eso no es tan como, eso no es tan chévere, entonces vamos a quitar eso y el aborto completamente legal, sin ninguna excepción, con o sin consentimiento, fuera realizado por el honor o no, completamente ilegal a partir del año 2000. Siguiente. Dale. Siguiente, Dani. Y aquí llegamos a 2006. Otra vez volvieron a intentar con el chiste de la demanda, pero aquí sí se realizó algún cambio. Y esto es lo que conocemos como los tres causales. ¿Cuáles son los tres causales? Que se puede realizar un aborto voluntario en cualquier momento del embarazo, sin importar el tiempo ni nada así, bajo tres condiciones. El primero sea siendo cuando el embarazo peligra la vida o la salud de la madre. El 2 cuando se presenta malformación del feto incompatible con la vida. Y el 3 cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida. Siguiente. Y ahora llegamos a lo que nos aplica hoy en día, que es la sentencia C055 del 2022. Se mantienen las tres causales que uno en cualquier momento del embarazo sin límite de tiempo puede realizar un aborto voluntario bajo esas tres condiciones que mencioné. Pero se añadió algo nuevo que antes de hasta la semana 24 se puede realizar un aborto sin ninguna causal. Uno no tiene que darle explicaciones a nadie, no hay que tener ninguna certificación, no hay que hacer ninguna declaración de que uno sufrió un abuso, nada así. Hasta la semana 24 se considera un derecho el aborto voluntario. Siguiente. Listo. Ahora un poco del panorama del aborto en Colombia. Como nos dijo Fran, ha tenido una evolución bastante marcada y lo que me gusta de estas gráficas es que desmienten bastantes mitos. Entonces, acá se puede ver que hubo un aumento bastante pronunciado de la cantidad de abortos que realiza Profamilia, aumentando 61%. Sin embargo, eh, no se han sacado las cifras oficiales, pero ya están las preliminares, que indican que entre 2022 y 2023 solo hubo un aumento del 19%, que sí representa un aumento, pero menos pronunciado que los anteriores años. En esta podemos ver eh, que los abortos en menores de 24 años no es tan pronunciado como se creía, que se puede ver porque la proporción de los abortos que se han realizado se mantiene y indica que otro mito que se tenía, que se tomara el aborto como un método anticonceptivo, no es real, porque la proporción, aunque sí aumenta, la proporción se ha mantenido. Y finalmente, las semanas de gestación que escribieron a la línea de abortos no superan la mayoría las 12 semanas. Solo el 8% de las mujeres interrumpieron su embarazo después de las 12 semanas. Entonces, esto demuestra que que la despenalización del aborto y los mitos que se tenían sobre esto, un tema bastante tabú, no están ocurriendo y podemos desmitificar algunas de esas creencias. Por otro lado, en el mundo, ya que nos hablamos más sobre los abortos peligrosos, los que se desarrollan en lugares clandestinos y con malas medidas, representan un gran problema de salud. Entonces tenemos que el aborto peligroso es una de las principales causas de morbilidad materna. Puede provocar complicaciones físicas, psiquiátricas y prejuicios sociales y económicos a las mujeres, comunidades y sistemas de salud. De 2010 a 2014 se produjeron 25 millones de abortos peligrosos al año, es decir, el 45% de todos los abortos. Algo impactante es que el 97% de estos abortos peligrosos se realizaron en países en desarrollo, en continentes como África, Asia y en América Latina. Estas cifras, esos datos son bastante importantes, que nos dicen que al año hay cerca de 73 millones de abortos, 61% de los embarazos no deseados terminan en interrupción voluntaria, de los cuales 29 del total de los embarazos se interrumpen voluntariamente. Sobre los abortos peligrosos, cada año, entre el 4,7 y el 13,2% de las muertes maternas se deben a un aborto peligroso. Esto simboliza esta proporción que es bastante marcada y una vez recalcamos la importancia de hablar del aborto en salud pública.
De acuerdo a las estimaciones, cada año en los hospitales se atienden 7 millones de mujeres para tratar complicaciones por un aborto peligroso. ¿Cuáles son los riesgos asociados a un aborto peligroso? Básicamente los podemos resumir en infecciones, hemorragias, eh, daños a aparatos genitales, objetos que se introducen y se dejan al interior del cuerpo y pues las prácticas de salubridad que son bastante deficientes. Bueno, ya teniendo un poco en cuenta en la mente qué es un aborto inducido, qué es el panorama actual en Colombia con respecto a eso y qué dice la ley, ahora ya dado que la mayoría de nosotros aquí en esta charla somos futuros prestadores de salud y igual para los que no son prestadores de salud, para que conozcan un poco sus derechos, saber cómo debería ser una buena atención con respecto a la atención de interrupción de embarazo voluntario. La idea es que los prestadores de servicios de salud deben brindar información clara, suficiente, amplia y adecuada sobre las opciones que se tiene frente al embarazo y contar con profesionales de la salud idóneos. La idea aquí es que es súper importante el consentimiento informado, que la persona quien quiere realizar el aborto tenga la información necesaria de cómo es el proceso, de todo lo que necesitan saber para tomar una decisión adecuada según lo que ellos decidan autónomamente. Y también que sea realizado por profesionales de la salud con certificaciones. Como que ya la idea con tener el aborto legal hasta la semana 24 en Colombia es que ya uno no tiene que ir, digamos, a un lugar ahí súper horrible, como súper clandestino para realizarse un aborto peligroso por alguien que no sabe lo que está haciendo. Uno tiene el derecho, ahora bajo la ley actual en Colombia, a que se realice un aborto por alguien quien sabe lo que está haciendo y que tenga una certificación adecuada para prestar los servicios del aborto. Uno tiene que contar con protocolos de diagnóstico rápido frente a las causales de interrupción voluntaria del embarazo o aborto seguro. Eso también es algo súper importante, que dado especialmente los límites de tiempo para realizar el aborto bajo la ley actual, uno tiene un derecho a recibir un diagnóstico y recibir una atención oportuna. Lo ideal es que se realice desde que el momento que una mujer solicite una interrupción del embarazo, lo ideal es que no se demore más de 5 días para realizar el aborto. Si se demora más de eso, se puede considerar que se está vulnerando el derecho de la persona a quien solicitó el aborto. Y eso es algo muy importante, que nosotros como médicos necesitamos realizar los procedimientos, darle la información y hacer todo esto de manera rápida y oportuna para que la mujer no se vea perjudicada por las limitaciones de la ley con respecto al tiempo. Necesitamos explicar cualquier exigencia legal para la prestación del servicio. Eso va con tener al paciente informado, que ellos tienen derecho a saber todo lo que ellos quieran saber sobre el procedimiento que se vaya a hacer. Se debe ofrecer un servicio integral de calidad y seguro, conforme con los más altos estándares médicos, respetar el consentimiento libre, e informado para cualquier procedimiento, ofrecer garantía de confidencialidad y respetar el derecho a la intimidad, la autonomía y la dignidad. Y dar orientación antes y después del procedimiento y brindar consejería y acceso a métodos efectivos de anticoncepción, así como prevención de infecciones de transmisión sexual. Que la idea acá no es que uno realice el aborto y ya como chao, porque igual el aborto es considerando un procedimiento realmente invasivo y como todos los procedimientos médicos pueden llegar riesgos y la idea es prevenir esto en el futuro. Entonces la mujer tiene derecho al aborto, pero también tiene derecho a la información médica necesario para poder prevenir que esta situación vuelva a realizar. Siguiente. Entonces, ahora, ¿qué no debe hacer? ¿Y qué debe para los que nos vamos a ser futuros prestadores en atención de la salud? Como, ¿qué no debe hacer la persona que lo está atendiendo a uno cuando uno va a conseguir un aborto?
El prestador de servicio de salud no debe juzgar, hacer comentarios inculpadores y acusadores o realizar cualquier otro tipo de comportamiento que menosprecie o discrimine. La persona, sea que uno esté de acuerdo o no con lo que se está realizando, uno, el paciente tiene el derecho a ser respetado y eso hay que cumplir. No se puede negar la realización de la interrupción voluntaria del embarazo o aborto seguro cuando el caso se encuentre en una de las causales por la ley. Otra vez, es un derecho, sea por las causales o sea porque es antes de la semana 24, esa persona tiene un derecho a este procedimiento y eso no se le puede negar. No se puede crear barreras administrativas, no se puede convocar una junta médica, no se puede solicitar auditorías, crear listas de espera, ni ningún otro trámite necesario. Tampoco se puede exigir requisitos adicionales de los señalados por la ley, como exámenes de medicina legal, la condena del agresor en los casos de violación, el permiso de los padres o la pareja o una autorización judicial. Digamos, hay varias diferentes maneras que, digamos, una persona que de pronto no esté tan de acuerdo con el procedimiento pueda poner barreras, incluyendo eso de como uno no necesita ir por una junta médica, uno necesita no hacer una opinión, uno no necesita nada de eso. Para realizar un aborto antes de la semana 24, uno solo necesita decir que uno quiere un aborto y ya. Si, digamos, uno intenta realizar eso y el médico le dice cualquier otra cosa, otro de sí, está bien, veamos cómo lo hacemos. Eso ya es causa de, pues eso ya es razón para uno quejarse y exigir sus derechos. No se puede desconocer los conceptos dados por los profesionales de la psicología. Obviamente, como dijo mi compañera Daniela, puede haber muchas consecuencias psiquiátricas y psicológicas por el aborto, sea hecha de manera segura o no. Y es importante que los médicos estén pendientes de esto. No se le puede impedir a mujeres menores de 14 años dar su consentimiento para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo o aborto seguro. No se puede revelar información personal a terceros sin autorización. No se puede negarse a entregar la certificación médica para poder cumplir con las tres causales. Y si la institución prestadora de servicios no presta la atención necesaria, se puede denunciar este caso ante varias diferentes organizaciones, incluyendo la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Salud, la Superintendencia de Salud y, y otros que vamos a ver más adelante. Siguiente. Entonces, ahora teniendo todo esto en cuenta, ¿qué es la objeción de conciencia? Obviamente, no todo el mundo va a estar de acuerdo con el aborto o no. Y digamos, aunque eso no es una justificación para negarle el derecho al aborto a alguien, según lo que dice la ley, igual si un médico se encuentra en una situación donde el aborto va en contra de sus convicciones éticas, morales o religiosas, ellos pueden invocar algo que se llama la objeción de conciencia, donde ellos pueden decir, esto va en contra de mis creencias, de mi moral, de mi religión, entonces yo no lo voy a realizar. ¿Qué necesita cumplir esto? Tiene que ser una persona, no puede ser, digamos, una EPS, no puede ser el hospital como una organización, solo puede ser una persona natural y esa persona tiene que ser el médico que está directamente involucrado en la realización del aborto, que se debe cumplir para poder exigir este derecho. Esta persona, si se encuentra en una situación donde no quieran realizar un aborto, están en derecho de hacerlo, pero otra vez tiene que ser algo individual, no puede ser a nombre del médico, no puede ser a nombre de ninguna institución, tiene que ser con tiempo suficiente para que la persona pueda conseguir recursos y conseguir la atención por otro lado. Tiene que ser en escrito y uno tiene que dar sus razones por la cual uno no quiere realizar el procedimiento. Sin embargo, con eso uno no se puede, aún, digamos, invocando la objeción de conciencia, uno no se puede lavar las manos y ya, uno tiene que garantizarse la atención a la paciente. Uno no tiene que hacerlo uno mismo, pero uno tiene que garantizar que haya otra persona a quien le pueda realizar el procedimiento a la paciente. Y con todo esto en cuenta, otra vez, no se puede incurrir en trato
discriminatorio o revictimizante. Como hay que tratar al paciente con respeto, sea que uno esté de acuerdo con el procedimiento o no. Siguiente. Entonces, ahora vamos a empezar la discusión. La idea es que participen, por favor, que opinen, que abren micrófono sin pena y vamos a mirar algunos casos clínicos que me parecieron interesantes y vamos a hablar un poquito a ver cuánto aprendieron o qué opinan sobre la situación. El primero, yo no sé si alguien quisiera leer el caso. Si quieres, yo lo leo. Gracias, Mafe. Dice, una paciente de 15 semanas llega a urgencias con sangrado y dolor. El ecógrafo muestra un embrión sin latido. El médico se niega a realizar un manejo por objeción de conciencia y no la remite. ¿Qué tipo de aborto es este? ¿Es válida la objeción? Dale. ¿Y si es válida la objeción? A ver, Mafe, si tú misma quieres opinar, ¿tú qué tipo de aborto es este, según lo que vimos? Según lo que vimos, es un aborto espontáneo Ujú. y pues creo que no es válida la objeción de conciencia porque ya el feto está muerto. Entonces ya no creo que se pueda abogar por objeción de conciencia, aunque no tengo muy claro Dale. si se Eso igual, podría. ¿tú te acuerdas como qué eran las características que tiene tener una objeción de conciencia? ¿Alguien? Que vaya en contra de la religión, de las creencias personales. Ah, ok, A ya ver, lo vi. ahí ya lo puso Dani. Tiene que ser individual, previa, escrita y razonada. Y razonada uno lo puede razonar con sus convicciones éticas, morales o religiosas, pero uno tiene que escribirlos, de tenerlo en escrito, uno tiene que hacerlo con suficiente avance, no puede ser como súper encima y tiene que ser individual. Pero en este caso hay algo que Mafe dijo que tiene razón, que el feto ya está muerto y esto es una emergencia. Lo de la objeción de conciencia no aplica en urgencias, porque digamos acá, por lo que es el tipo de aborto espontáneo que está ocurriendo, ya la vida de la madre corre riesgo. Y sea con objeción de conciencia o no, uno igual tiene derecho, tiene obligación para para tratar a esa persona. Y es exacto lo que dice ahorita Lina en los comentarios, que se ve más como a negligencia médica, porque aquí ya es algo que es directo, no es algo voluntario. Es algo que, una urgencia que ella no tuvo nada de control sobre eso y está poniendo en riesgo su vida. Y según la ley, uno como médico tiene que realizar lo que uno necesita hacer para que esa mujer esté a salvo. Dale, creo que ya podemos seguir a ¿Cierto? la siguiente Sí, caso. vamos con el caso 2. ¿Quieres lo leo yo, Fran? Y a ver quién se anima para opinar. Perfecto. Entonces, paciente de 13 años embarazada tras violación fue a su hospital local y le pidieron orden judicial. No pudo abortar a tiempo. ¿Era legal exigir una orden judicial para abortar en este caso? ¿Qué tal si este caso ocurriera en 2006 en vez de hoy? Dale. Pues primero, digamos, mirando la ley que está vigente ahora mismo, ¿uno qué cree? ¿Es, es válido pedir una orden judicial o no? No, No. Candace, ¿y por qué dices que no? em, pues porque según lo que tú has dicho, como que es un derecho como de la persona y no hay como, o sea, y tiene que ser un proceso efectivo que no ponga trabas a la persona, digamos como antes. Eh, y ya, realmente no tengo mucho más bases para explicar, pero esa es como mi idea general. Sí, y eso especialmente bajo las tres causales. Una de las tres causales era otra vez que cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, básicamente todo lo que sea sin su consentimiento o algo, un resultado de incesto, sin importar el tiempo en el cual uno solicita el aborto, uno tiene derecho a eso por la condición.
pero digamos, ¿qué opine de que hay que exigir una orden judicial para abortar en ese caso? No, pues que está súper mal, que se le está vulnerando el derecho a la persona de ejercer su derecho a un aborto y fuera incluso ni siquiera porque fuera como una violación o porque tuviera 13 años, puede tener como 70.000 años y simplemente querer abortar, igual no debería pedírsele ninguna traba. Exacto. Como esto sería un caso de, digamos, de esas barreras administrativas que no son válidas. Uno para, digamos, pedir la tercer causal, uno lo único que tiene que hacer es declarar a un profesional médico que hubo una violación o algo sin su consentimiento. Uno no tiene que hacer ninguna orden judicial, uno no puede pedir que la persona quien realizó la violación sea condenado, uno no puede pedir nada de eso. El hecho de que alguien diga yo fui violada ya es suficiente para invocar la tercer causal. Dale, y creo con eso ya tenemos la idea clara de este caso. Y lo Y pues mismo, también lo que tú decías, Frank, que si este caso hubiera ocurrido en 2006, pues en vez de hoy, pues tendremos que tener en cuenta todo lo que tú nos hablaste sobre la evolución de la regulación del aborto en Colombia. exacto. Como sea que si fue en 2006 o ahora, porque en 2006 lo que regía eran las tres causales. Y digamos, en este caso, igual ella cumple con una de las tres causales. Y hasta en el 2006 era igual. Uno no puede imponer esas barreras administrativas, ya con declarar a un profesional médico eso es suficiente. Dale, esta. Una EPS privada con orientación religiosa rechaza atender una solicitud de aborto en la semana 12 y niega remisión. ¿Puede una institución objetar conciencia? ¿Y cómo debería responder el profesional que está, digamos, el que está tratando a esta paciente? ¿Quién se anima a opinar? Pues yo creo que la EPS no puede, por lo que es algo individual, como ya dijeron. Exacto. Como uno solo puede, los únicos que pueden objetar conciencia son es una persona natural y tiene que ser el médico que está tratando a la paciente que va a ser el que realiza el procedimiento si se lleva a cabo. Una EPS no puede ser el que, el que, digamos, niega este procedimiento. Ellos no pueden objetar la conciencia, sea con orientación religiosa o no, no está válido en este caso. Exacto. Lo que dice Camila, la institución tiene la obligación de tener al menos un profesional que lo pueda practicar. Eso también es cierto, que en todos los casos, sea si uno haya alguien ahí que tenga una objeción, una institución es garantizado por tener a lo menos una persona que no vaya a tener una objeción de conciencia, que eso es algo que en un hospital siempre, digamos, en un hospital donde se realiza este tipo de cosas, siempre debe haber alguien quien esté dispuesto a hacerlo, porque otra vez es un derecho. Uno tiene el derecho como persona individual decir que no se siente cómodo con eso y que no quiere realizarlo, pero debe garantizar el derecho a la persona sin que uno lo haga o no. Lo que Camila dice es totalmente cierto. El siguiente caso dice, una paciente hospitalizada por aborto incompleto confiesa que fue inducido. El médico tratante le dice al estudiante, eso no lo hacemos acá, que se vaya. ¿Cómo actuarías como estudiante? ¿Qué harías si el equipo contradice lo que sabes que es legal? Dale. Este es uno súper complejo porque es algo como la mayoría de nosotros aquí siendo estudiantes de medicina es algo en la cual nosotros podíamos enfrentar en algún punto de nuestras carreras y de nuestro estudio. No sé si alguien quisiera opinar de qué haría frente a esta situación. Creo que hay rutas para uno acercarse en cada institución, pero por ejemplo, lo que uno puede hacer, si el médico tratante dice que eso no se hace acá, sería como escalarlo a otra persona del departamento
para que pueda intervenir. Si ya la otra persona no hace nada, sería escalar aún más la situación con el coordinador del área, pues del servicio en el que uno esté. Y pues ya, si eso no funciona, pues ya darlo con las instancias administrativas, que sería como el conductor regular en este caso. Sí, sí, muy bien, Mafe. Igual esto es una situación bastante compleja y igual sé que para muchos estudiantes uno puede sentirse muy intimidado y que tal vez la carrera de uno podría estar en riesgo si uno se queja o trae a la luz este tipo de situaciones. Pero lo que dice Mafe es que es totalmente cierto. Uno puede escalar porque igual esto es la ley. Uno tiene que, esto es el derecho de las mujeres que quieran realizar el aborto y si uno quiere escalarlo, está en todo el derecho de hacerlo y uno va a tener el apoyo de la ley a su lado. Y por último, este caso dice, eres una médica o médico recién graduado con convicciones personales contrarias al aborto. Tu hospital público tiene alta demanda. Puedes objetar cómo, qué deberías qué deberes tiene con el sistema y las pacientes. Entonces, alguien que quiera opinar que si uno estuviera en este caso, ¿qué tiene que cumplir alguien para poder hacer una objeción de conciencia? ¿Y qué deberes uno tiene igual, a pesar de objetar la conciencia, qué deberes tiene uno con el sistema de salud y con el paciente que lo está pidiendo? Debo informar previamente, según lo que vimos, de hacer una decisión consciente y debo dejarlo por escrito. O sea, decir que yo soy consciente de que soy objetora de conciencia y que no puedo hacerlo antes de que esté pasando la situación. Mi deber es informarle al paciente que yo no lo realizo, pero redireccionarlo con un colega de la institución que lo haga, según lo que entendí. Sí, súper Mafer, literalmente perfecto. Como uno lo puede hacer, otra vez no es válido en una urgencia si la vida de la persona está a riesgo, se debe realizar el procedimiento o es considerado negligencia, pero con con que sea previa, que sea escrito, que sea individual también importante y que el que lo esté realizando sea el médico que está tratando a la paciente, que sería el que realiza el procedimiento. Todo lo que dijo Maf es cierto. Igual uno puede objetar, pero no tiene que garantizar al paciente que va a ser atendido y que se le va a realizar su derecho. Dale. Y Listo, con ese esto, era el último caso. Les compartimos la bibliografía que utilizamos y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, los escuchamos. Súper completa la información y muy dinámica. Muchas gracias a ambas. gracias, Candas. Muchas gracias. Hola, a Mil mí también me gracias. gustó mucho la charla. Me parece que pues, es un tema bastante importante, sobre todo hoy en día que, pues menos mal, está despenalizado y como que se debe tener muy en cuenta que es un derecho al que puede acceder cualquier persona. Y sí, me parece que pues igual es un tema muy importante hoy en día y siempre, entonces muchas gracias. Dale. Gracias, Gabo. Mil gracias. Aprendí mucho en esta charla. Muchas, muchas gracias. Gracias, Cami. Gracias a todos que se conectaron. Espero que hayan aprendido un montón y espero que eso les dé mucho en la cual reflexionar para pensar. Digamos, obviamente podemos tener opiniones muy diferentes sobre el tema, pero hay que estar consciente de qué es la situación actual en Colombia, qué dice la ley y qué son los derechos del paciente, sea lo que sea la opinión de uno como individual. Dale, sí, con eso creo que ya, o no sé si Sí, alguien quiere decir algo, o eras tú, Dani. no, sí era yo, que yo creo que ya con eso le damos fin a la charla y pues los invitamos a las próximas que vamos a hacer con Gisa. Estamos muy activos este semestre y están súper invitados a participar en todo. Sí, Nos vemos en la próxima. dale. Muchas Gracias. gracias. Chao, que Muchas estén bien. gracias. Oh, gracias. Buenas noches.